Soy Sansón, y mi historia no es como las que has escuchado en relatos de héroes invencibles. Al contrario, es la historia de un hombre que, incluso con una fuerza sobrehumana, fue traicionado por sus propias debilidades. Si crees que lo sabes todo sobre mí, te sorprenderé. Lo que muchos no perciben es que mi fuerza no era solo física, y mi mayor batalla nunca fue contra los filisteos. Fue contra mí mismo, mis elecciones y el peso de un destino que no podía evitar. ¿Qué pasa cuando un hombre fuerte se enamora de la persona equivocada? ¿Y cuando confía ciegamente en el enemigo? Esto te lo puedo contar porque lo viví en carne propia. Pero lo que nadie espera es lo que viene después de la caída. Ya fui derrotado, pero también conocí la redención de una manera que pocos entienden. Mi historia no es sobre gloria y victoria, sino sobre sacrificio, traición y una última oportunidad de hacer las cosas bien. Prepárate, porque lo que voy a revelar es mucho más de lo que imaginas. Es lo que nadie te ha contado sobre Sansón. Sansón, en medio de la oscuridad de su celda en la prisión filistea, reflexiona sobre el camino que lo llevó hasta allí. La fuerza que una vez lo definió como el más temido de los guerreros, ahora parecía un eco distante. No era solo un hombre fuerte, sino un símbolo de resistencia para su pueblo. Sin embargo, en ese momento de aislamiento, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no venía de sus músculos, sino de la fe que llevaba en su corazón. Una fe que parecía haberse debilitado tanto como sus brazos. Recordar sus batallas era como revivir momentos de gloria y dolor. Con cada victoria, Sansón sentía que aumentaba el peso de la responsabilidad y las expectativas de Israel se colocaban sobre sus hombros. Recuerda las batallas libradas con la quijada de un burro, derrotando a 1000 hombres. Pero también recuerda que, detrás de cada victoria, había cicatrices invisibles. Muchas veces, ser un guerrero significaba sacrificar partes de sí mismo que no podían recuperarse. El cautiverio, para Sansón, se convirtió en una metáfora de lo que sentía por dentro. No era solo la prisión física, sino el peso de sus elecciones y la forma en que había permitido que la debilidad lo capturara. Era como si las cadenas que lo ataban tuvieran raíces más profundas en sus propias decisiones, en cada paso que dio hacia el orgullo y la desobediencia. Aún así, no podía negar el poder que le fue dado y la responsabilidad que tenía. Incluso en su celda, Sansón sabía que la historia no había terminado. La fuerza física pudo haber disminuido, pero la espiritual todavía ardía, esperando ser redescubierta. Sabía que, de alguna manera, Dios no lo había abandonado. En lo más profundo de su ser había una chispa encendida, aunque pequeña, lista para ser reavivada. La verdadera cuestión era cómo usaría esta segunda oportunidad. Sin embargo, la historia de Sansón no era solo sobre cautiverio y tragedia, sino también sobre redención. Así como la luna desaparece en el horizonte solo para brillar nuevamente, Sansón sentía que su momento de oscuridad no duraría para siempre. Y así, en sus pensamientos más profundos, empezaba a sentir que algo estaba por suceder, algo que lo cambiaría todo. Los filisteos dominaban la tierra de Israel con mano de hierro, oprimiendo a su pueblo durante 40 años. Cada día que pasaba era un recordatorio cruel de la debilidad de los israelitas y de la fuerza de los invasores. En este escenario de desesperación, la figura de Sansón surgió como un rayo de esperanza. No era un hombre común, sino alguien destinado a romper el ciclo de opresión que asfixiaba a su pueblo. Con cada batalla que ganaba, una pequeña chispa de esperanza se reavivaba en el corazón de los israelitas. Pero el papel de Sansón no era sencillo. Sabía que cargar con la esperanza de una nación en sus hombros requería más que solo fuerza física. Se necesitaba valor para enfrentar a un enemigo que parecía invencible, pero también sabiduría para entender cuándo y cómo luchar. Los filisteos eran astutos, siempre al acecho de una debilidad para explotar. Sansón, en muchas ocasiones, los enfrentó cara a cara, pero había momentos en los que las batallas más difíciles no eran con la espada, sino con el silencio de la estrategia. La convivencia con el enemigo era cruel. Los israelitas, por más que tuvieran a Sansón, sabían que no podía luchar todas las batallas solo. Eso le imponía una carga enorme. Como líder, no solo luchaba por su pueblo, sino que también sentía el dolor de la opresión que ellos sufrían. La esclavitud que los filisteos imponían no era solo física, alcanzaba el alma de Israel, haciendo que muchos perdieran la fe en días mejores. Era en ese punto donde Sansón necesitaba ser más que un guerrero, tenía que ser un símbolo.
Sin embargo, Sansón comprendía que la liberación no se alcanzaría con una sola batalla. Observaba el sufrimiento de su pueblo y con cada golpe contra los filisteos sabía que estaba escribiendo un capítulo de una historia mucho mayor. Una historia que no se resolvería de manera rápida, sino que requeriría paciencia, resiliencia y una fe inquebrantable. Su fuerza, por lo tanto, no venía solo de sus músculos, sino de la visión de un futuro libre. Cada día, la tensión entre los filisteos y los israelitas solo aumentaba. Las batallas de Sansón eran un recordatorio constante de que la opresión no duraría para siempre, pero al mismo tiempo el enemigo siempre estaba al acecho, esperando el momento oportuno para dar el golpe final. Sansón sentía que estaba apenas al inicio de un largo camino y que algo más grande se estaba desarrollando, como si un destino aún no revelado lo estuviera esperando. Sansón no era un hombre común, ya que desde su nacimiento había sido consagrado a Dios como un nazareo. Su voto era sagrado y cada detalle de ese compromiso espiritual moldeaba su vida. Un nazareo debía seguir reglas estrictas, no cortarse el cabello, evitar el vino y mantenerse alejado de impurezas. La fuerza de Sansón estaba directamente ligada a la obediencia a ese voto. Era una conexión tan profunda que cada mechón de su cabello representaba un lazo con lo divino, una fuente de poder que pocos comprendían. Crecer con tal responsabilidad no era una tarea fácil. Desde joven, Sansón sabía que su misión iba más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Ser elegido para algo tan grande significaba cargar con el peso de las expectativas del pueblo y, sobre todo, honrar a Dios con cada elección. Pero había un dilema constante: ¿cómo vivir una vida normal como otros hombres cuando estás destinado a ser un instrumento de la justicia divina? Sansón a veces anhelaba la simplicidad, pero sabía que el precio de su fuerza era renunciar a esos placeres. El voto que lo separaba de los demás también lo colocaba en un conflicto constante con el mundo que lo rodeaba. Mientras otros hombres festejaban, Sansón se mantenía apartado. Cada copa de vino rechazada era un recordatorio de su misión. En varias ocasiones se preguntaba cómo sería su vida si no hubiera sido consagrado desde su nacimiento. Ese aislamiento lo volvía más introspectivo, pero también lo fortalecía. Sabía que al seguir las reglas del voto preservaba la fuerza que lo hacía temido entre los enemigos de Israel. Sin embargo, la tentación siempre estaba al acecho. Mantenerse puro en un mundo lleno de seducciones y peligros no era tarea fácil. A veces, Sansón miraba hacia sus propios deseos y se preguntaba hasta dónde podría llegar sin romper el voto. Era un dilema constante entre el deber y el deseo. Sabía que la menor violación de su voto podría significar perderlo todo, no solo su fuerza, sino también su conexión con Dios. A pesar de ello, seguía firme, consciente de que su destino dependía de su obediencia. El voto nazareo era el ancla que mantenía a Sansón en el camino de su misión, pero al mismo tiempo era una fuente de tensión interna. Cada día que pasaba se preguntaba si podría mantenerse fiel hasta el final. La verdadera batalla muchas veces no era contra los filisteos, sino contra sus propias debilidades y deseos. Aún así, algo dentro de él sabía que lo peor estaba por venir y su voto sería puesto a prueba de maneras que jamás hubiera imaginado. Sansón, a pesar de toda su fuerza y destreza, siempre cargó con una debilidad visible: su corazón. Desde joven se sintió atraído por mujeres que pertenecían al pueblo que él debía combatir. Su primer matrimonio con una filistea generó un enorme conflicto, no solo entre los pueblos, sino también dentro de él mismo. El amor, que debería haber sido una fuente de alegría y consuelo, terminó convirtiéndose en un punto de tensión y dolor. Sabía que sus sentimientos estaban en desacuerdo con su misión, pero como cualquier hombre, Sansón era vulnerable a los deseos del corazón. Esa atracción por mujeres filisteas lo llevó a situaciones complicadas en más de una ocasión. Su primer matrimonio, que parecía ser un acto de unión improbable, rápidamente se convirtió en un desastre. La tensión entre los pueblos se intensificó y el propio Sansón vio cómo su relación se desmoronaba bajo la presión. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió cuando Dalila entró en su vida. A diferencia de cualquier otra, Dalila tocó una parte de Sansón que rara vez mostraba a los demás. Sin embargo, el precio de esa vulnerabilidad sería muy alto. Dalila no solo traicionó la confianza de Sansón, sino que también explotó su mayor debilidad. Por unas monedas de plata lo engañó, descubriendo el secreto de su fuerza. En cada intento de Dalila por sacar a la luz su secreto, Sansón resistía, pero al final cedió. El poder del amor, o mejor dicho, la ilusión del amor, lo llevó a renunciar a lo que lo definía. Al cortar su cabello, Dalila no solo lo privó de su fuerza física, sino que simbólicamente lo despojó de su identidad y propósito. Esa traición fue un golpe devastador
revelador para Sansón. Él, que antes se consideraba invencible, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en los músculos, sino en la capacidad de mantener la confianza y la lealtad intactas. Perder a Dalila no fue solo perder un amor, fue perder una parte de sí mismo que nunca recuperaría. La lección era clara. Por más fuerte que un hombre pueda ser, es vulnerable cuando su corazón no está protegido. Incluso después de su caída, Sansón sabía que esa debilidad era una lección que muchos podían aprender. Se veía a sí mismo como un ejemplo de lo que puede suceder cuando la razón es eclipsada por los deseos. El amor, que puede ser una de las mayores fuerzas de la vida, también puede ser la ruina de quien no sabe cómo equilibrarlo con la sabiduría. Y ahora Sansón sabía que lo peor aún estaba por venir. Después de la traición de Dalila, Sansón fue capturado y llevado por los filisteos. No solo lo apresaron, sino que lo cegaron, privándolo de la vista que una vez lo había guiado en sus batallas. Ahora, en completa oscuridad, Sansón se encontraba en su momento más vulnerable. Ya no era el temido guerrero que derrotaba a sus enemigos con una simple embestida. Era un hombre roto, humillado y reducido a una sombra de lo que había sido. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo comenzó a cambiar dentro de él. Mientras estaba encadenado, obligado a trabajar como esclavo, Sansón empezó a reflexionar sobre su vida. Cada error, cada traición y cada batalla perdida pasaban por su mente. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, Dios nunca lo había abandonado por completo. Puede que le hayan quitado su fuerza física, pero su fe, que se había debilitado a lo largo de los años, comenzó a renacer. En silencio, en medio de su oscuridad, Sansón empezó a clamar a Dios, pidiendo una última oportunidad de redención. Esa redención llegó en el momento más inesperado. Los filisteos, creyendo que lo habían vencido por completo, llevaron a Sansón a una celebración en su templo, exhibiéndolo como un trofeo. Lo que no sabían era que el Sansón que estaban burlando no era el mismo hombre que habían capturado. En su corazón había encontrado una nueva fuerza, no en sus brazos, sino en su fe restaurada. Y en ese momento de humillación, supo que esa era su última oportunidad para cumplir el propósito para el cual había sido creado. Con su cabello creciendo lentamente y su fuerza volviendo, Sansón hizo una última petición a Dios: darle la fuerza para destruir a sus enemigos, aunque eso significara su propia muerte. Se colocó entre las columnas del templo filisteo y con un último acto de valentía y fe, derribó el templo, matando a miles de filisteos y sellando su destino. Su muerte, aunque trágica, fue una victoria final, una prueba de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la redención es posible. Sansón, el hombre que una vez fue definido por su fuerza física, encontró su verdadera fortaleza en el sacrificio final. Puede que haya perdido la batalla contra sus propios deseos, pero al final ganó la guerra contra sus opresores. Su historia no solo fue de derrota, sino de redención y de la inmensa fuerza que proviene de una fe renovada. Así, su legado continuaría vivo, no por las batallas que ganó, sino por el sacrificio que hizo. Ahora que conoces mi historia, te pregunto, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? Y más importante, ¿qué harás con lo que has aprendido? No importa cuán fuerte te sientas, la verdadera fuerza radica en reconocer tus debilidades y buscar la redención. Si Sansón, el hombre más fuerte que jamás existió, cayó por confiar demasiado en su propio corazón, ¿qué puedes aprender de eso? Piensa bien en las decisiones que estás tomando hoy, porque ellas definirán tu mañana. La vida está llena de batallas, algunas externas, otras dentro de nosotros, y a veces es necesario perder para entender realmente lo que significa ganar. ¿Estás listo para cambiar tu vida y ser más sabio en tus decisiones? Si quieres seguir aprendiendo lecciones valiosas como esta y transformar tu vida, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Juntos descubriremos más secretos ocultos en historias que pocos se atreven a revelar.